hermanos, continuamos con el tema que traemos cada miércoles sobre la verdadera lucha espiritual según la Biblia. Y este es el mensaje número 12. Es decir, ya han habido 11 mensajes donde hemos venido hablando, hermanos, de cómo es esa lucha espiritual frente a Satanás. Veíamos quién es el diablo, veíamos también la manera como se ha manejado muy mal esto de la guerra espiritual, y en estos mensajes pudimos aprender cómo bíblicamente se maneja la parte de la verdadera lucha espiritual. Hoy es el mensaje número 12 y vamos a terminar ya este ciclo de temas con nuestro título, Nuestra armadura espiritual, o lo que se conoce como la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 10. Efesios capítulo 6 versículo 10. Vamos a leer ese pasaje hasta el 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Mire que ahí está, vestidos de toda la armadura de Dios, que es lo que vamos a hablar ahora, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y otra vez, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Note que arriba dice vestidos, y aquí dice tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo, hermanos, en esta lectura usa la figura de un soldado romano en su preparación para la guerra. Así que tendríamos que ir a mirar un poquito cómo es eso. Antes de ir a la guerra, el soldado romano se ponía una armadura con 6 piezas, que son las que el apóstol Pablo ahora menciona. Vamos a mirar 7 puntos hoy, cada pieza, y al final vamos a ver cómo todo esto está rodeado por la oración, hablando espiritualmente. Pero esas piezas, hermano, que usaba el soldado romano para ir a la guerra, mayormente eran defensivas. Y es bien interesante, porque era más bien, la armadura lo que habla es una protección. Una armadura era una protección que él se colocaba. Hoy uno ve por lo menos a los motociclistas que se ponen unos chalecos y cantidad de cosas por si llegan a caer, obviamente no sufrir tanto daño. Pero esa armadura entonces es defensiva. Nosotros estuvimos viendo en todo este tema de la verdadera guerra espiritual, hermanos, que no se nos manda a pelear ni con el diablo ni con los ángeles, o los ángeles caídos, los demonios. No hay tal mandato a hacerlo. Más bien, es decir, nosotros no se nos manda a pelear contra Satanás y los demonios. Se nos manda más bien es a estar nosotros, veamos 8 días, firmes. Esa es la idea. El creyente debe estar firme, debe estar fortalecido, debe estar frente a los ataques de Satanás, de los demonios, que tienen que ver más que todo con una batalla en cuanto a la duda en la mente, en cuanto a hacerle caer en alguna dificultad. Pero la pelea de nosotros, hermanos, es una pelea defensiva, y más lo corroboramos hoy al ver esta parte de la armadura de Dios, que es más defensiva, es más protección que otra cosa. Cada pieza de la armadura que vemos acá
Pablo está mirando a un soldado romano. Cada pieza de la armadura del soldado romano, el apóstol Pablo le da una aplicación espiritual, y cada aplicación espiritual no es otra cosa que Jesucristo. Por eso, cuando leíamos, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el error que tenemos hoy día? Que las personas creen que yo puedo vestirme de la armadura de Dios. Y entonces lo enseñan más que todo: usted no salga a la calle sin antes vestirse de la armadura de Dios. ¿Y cómo se visten? Con una oración donde ellos confiesan, y ellos comienzan a hacer la mímica o qué sé yo, la forma mejor de vestimenta. Entonces dicen: yo me pongo el cinturón de la verdad, me pongo la coraza de justicia, y en oración, ¿no? Calzo los pies con el evangelio de la paz. Luego, Señor, tomo la espada del Espíritu, la llevo aquí guardada en el bolsillo, no sé, la palabra de Dios. Luego me pongo el casco, ¿verdad?, que me protege. Entonces, usan a través de la oración, creen que así es que se visten. Porque la Biblia dice vestidos de toda la armadura de Dios. La pregunta que siempre hago es: bueno, y si eso es así, y si yo me visto así, ¿cuándo me desvisto? Porque cada vez se visten. El soldado sí se ponía la armadura y se la quitaba, pero aquí no vemos en ningún momento que me la quite. Pero cuando yo veo, dice que vestido, luego más adelante dice tomado. Entonces, me visto, tomo. ¿Qué significa todo eso? Pero entonces hay que tener cuidado, porque cuando la Biblia habla de vestirme, no está hablando de que es algo que yo hago en determinado momento, sino más bien la Biblia habla de que yo estoy ya revestido del Señor Jesucristo. La armadura, entonces, acá, cada pieza es algo que nosotros ya poseemos. Es interesante, y es lo que vamos a ver. El creyente ya posee esa armadura. Ahora, en menor medida o en mayor medida. Y cuando habla aquí, se nos manda entonces a que nosotros debemos mantener esa armadura en una mayor medida, sería la idea. Vamos a mirar cada pieza y verán lo que ella significa. Para no hacerlo como lo hacen por ahí, que yo que me puedo poner, lo mismo como decir me cubro con la sangre de Cristo. Utilizamos expresiones que no están en la Biblia, solamente que alguien las acuñó por ahí. Entonces la primera pieza, que vamos a mencionarlas todas ahora, es el cinturón de la verdad. Ahora note cómo lo compara el cinturón con la verdad, por eso le llama el cinturón de la verdad. ¿Qué tiene que ver el cinturón? Con el cinturón se ceñía para que el soldado estuviera más seguro, para que el soldado tuviera estabilidad, para que el soldado tuviera protección. Y el cinturón, ¿para qué lo usamos nosotros? Yo lo uso, hermano, ¿verdad?, para tener seguridad y mis pantalones no se me caigan. Y en esa época, como muchos soldados usaban unas mantas, se ponían, ¿cómo se llama eso?, unas capas. Los soldados, entonces, cuando iban para no caerse, cuando iban a correr o alguna cosa a la batalla, ellos se ceñían por el cinturón, se ceñían bien los lomos. Ahora, ceñirse los lomos de estabilidad es como si usted, alguien va a transportar algo pesado, a usted le dan un cinturón, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Sí, eso, para no herniar, eso. Entonces, y usted se lo aprieta bien acá, y eso da seguridad y estabilidad, y usted puede hacer fuerza. Es lo mismo cuando el niño le dice: bueno, aprieta y viene a correr porque vamos a caminar, vamos a correr. Es decir, da seguridad, da estabilidad, da protección. Entonces, el Pablo ve el cinturón romano y dice: de la misma manera, el creyente, para que esté estable, el creyente, para que tenga protección, para que tenga seguridad en su vida, debe tomar la verdad. Y ya sabemos que la verdad por lo menos significa dos cosas aquí. Lo primero es que el creyente está asegurado con la verdad del Evangelio. La Biblia dice la verdad del Evangelio o la verdad de Jesucristo. El creyente, lo primero, para asegurar el cinturón, la verdad, él tiene que haber tomado la verdad en su vida, es el Evangelio. Cristo, que es la verdad, debe estar en nosotros. Y en segundo lugar, implica que el creyente refleja en su vida la verdad en contraste con la mentira. Tomar el cinturón o ceñirnos con el cinturón de la verdad es que yo tengo el Evangelio de la verdad, la palabra de Dios que es verdad en mi vida, que no solamente la tengo, sino que yo puedo vivir en esa verdad. Y esto contrasta, mi amado hermano, con la mentira. Por lo menos en el Salmo 51:6 leemos así: he aquí,
tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando David está orando, después de arrepentirse, él dice: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Uno puede comparar esa verdad de Dios, que no solamente Él es verdadero, la palabra es verdadera, el evangelio es verdadero, sino que el creyente que se ha ceñido con la verdad, que tiene la verdad en su vida, él ahora camina con seguridad en la verdad. Ya no es mentiroso, ya no camina en la mentira, diferente al diablo. En Juan 8:44, y obviamente todos los hijos de Satanás, Jesús le dice a los judíos que no son creyentes, que están en contra de Jesús, hoy mismo es para todos los inconversos, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Note lo que le dice: el diablo ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad, él ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros, porque Jesús está confrontándolos a ellos y les dice: ustedes son hijos del diablo, por lo tanto ustedes son mentirosos, ustedes no andan en la verdad. Yo sé que es duro, pero todo inconverso, todo el que no es regenerado, es hijo del diablo y anda en la mentira. Él no anda en la verdad, él es mentiroso, porque es hijo del diablo, que es mentiroso. Entonces, ceñirnos con la verdad es venir a ser de Cristo ahora, estar en la verdad, el evangelio que es Cristo, y vivir la verdad. Nadie lo puede hacer si no está en Cristo. Recuerden que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces, Jesucristo es la verdad. Con Él estamos seguros frente al ataque del adversario, que es mentiroso. Se nos llama entonces los hijos de la verdad. Eso es lo que significa, hermanos. Y eso no es que usted se lo pone un día, eso es algo que usted vive día a día. La verdad del evangelio se vive diariamente. Tal vez en algunos menos, en otros más, pero esa verdad debe ahondar más. Entonces, cuando dice vestidos de la armadura o tomar la armadura de Dios diariamente, nosotros debemos ver qué verdad hay en nosotros y acrecentar esa verdad. Y ahí estamos tomando pues la primera pieza. La segunda pieza tiene que ver con la coraza de justicia. Versículo 14b: y vestidos con la coraza de justicia. Otra vez, recuerde que el apóstol Pablo está mirando al soldado romano, y el soldado usaba una especie de chaleco antibalas, podríamos decir hoy. Es una coraza de justicia, una coraza que se ponía acá, y era para proteger la parte más vulnerable de la persona, en este caso el corazón. Obviamente una flecha que no pudiera penetrar, una espada que pasara y no dañara esta parte. Entonces ella está acá. Los soldados usaban en la armadura, tenían esa parte, que es esa coraza. Igual podemos extraer dos verdades de esa coraza, de ese soldado romano. En primer lugar, el creyente está protegido porque ha sido asegurado con la justicia de Dios en Jesucristo. Por eso dice: y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, lo que uno puede ver es que Pablo dice: bueno, la coraza protege al soldado de la muerte. Entonces, ahora, Pablo compara esa coraza del soldado romano con la justicia, es decir, la justicia de Cristo protege al creyente de la muerte. Esto es impresionante, hermanos. ¿Qué es lo que te protege a ti y me protege a mí de la condenación eterna, si no es la justicia de Jesucristo? Del hecho de que nosotros seamos justificados. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. En 2 Corintios 5:21 leemos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Note lo que dice: para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. El creyente ha sido hecho por Dios la justicia de Dios. Así que cuando Pablo ve que ese soldado tenía la coraza y lo protegía de la espada, de matarlo, la justicia a nosotros nos protege de la condenación eterna, como el domingo lo decíamos nosotros. Jesús resucitó para nuestra justificación, y eso es bien interesante. En segundo lugar, el creyente refleja en su vida una vida justa que le protege, y esto es parecido a la verdad. Como ahora tenemos la justicia, hemos sido justificados, entonces fuimos justificados, pero también para vivir una vida justa, una vida que
le agrade a Dios. Por lo menos dos pasajes. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios lleva implícita la justicia de Dios, porque en el reino de Dios, hermano, no hay otra cosa que justicia. No puede haber allí maldad, no puede haber allí pecado, no puede haber allí algo que sea contrario a la verdad. Y entonces en Filipenses 1:9 al 11 lo podemos ver de esta manera. Filipenses 1:9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Note, para la venida de Cristo. ¿Pero cómo? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. El que es justificado va a estar lleno de frutos de justicia. Entonces podemos ver que Jesucristo acá es la justicia. En Él estamos seguros frente a los ataques del adversario. Jesucristo es la justicia del creyente. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo ha justificado o lo ha perdonado, y en el sentido de que lo ha habilitado para que viva una vida justa acorde a la justicia de Dios. Eso es. Tome la coraza de justicia. En tercer lugar, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Versículo 15: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la palabra. La palabra apresto es ligereza, y está hablando calzados los pies. Entendamos por qué dice calzados los pies. Porque el soldado, hermano, tenía que caminar, y tenía que caminar por el desierto. Otra vez, en la mente de Pablo está el soldado romano, y el soldado romano usaba unas sandalias con unas correas larguísimas, y esas sandalias él se las amarraba a la pierna. Entonces, bien, se calzaba bien, no permitía que estuvieran sueltos los cordones. Como uno ve por ahí gente, muchachos que andan con unas zapatillas sueltos los cordones, y uno como que le da cosas, pisa un cordón y allá cae. Y es lo mismo. Si él no está seguro cómo va a caminar, el soldado tiene que amarrarse muy bien para poder tener ligereza o a destreza o a presteza en el caminar. Cuando Pablo ve eso al soldado, él dice: bueno, el soldado va a la guerra, o tiene que llevar bien los pies. Y él va a traer obviamente una figura del Antiguo Testamento para hablar de por qué habla de los pies. Pero dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio, pero le da un calificativo, el Evangelio de la paz. No sé si es porque el soldado iba a hacer la guerra, pero ahora el Evangelio trae la paz, puede ser. Pero podemos extraer dos verdades de este calzado, hermanos. En primer lugar, el creyente camina seguro cuando está calzado con el Evangelio. Recuerde, él se ha calzado con el Evangelio. O sea, él está caminando en el Evangelio. Tiene seguridad al caminar, hermanos, porque está en paz con Dios. Por eso se llama el Evangelio de la paz, o el Evangelio que le produce la paz en su corazón. Entonces, cuando Pablo está mirando al soldado, dice: bueno, si él se apresta, si él se calza bien, él va a caminar seguro, va a ir rápido por la vida, no va a tener ningún problema. Y entonces por eso dice el Evangelio de la paz, porque el Evangelio, para que yo no tenga ningún problema, es lo primero. Él me trae la paz, como veíamos el domingo, en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya fuimos justificados por el Evangelio, ahora ese Evangelio da como resultado la paz para con Dios, por eso se llama el Evangelio de la paz. Pero en segundo lugar, el creyente refleja en su vida el Evangelio de la paz cuando comparte con otros, o cuando es portador de ese Evangelio de paz. Y ahí es donde yo digo que el apóstol Pablo fácilmente estaba pensando en lo que dijo Isaías. Vamos a ir a Romanos 10, 14, 15. Y ahí está, Romanos 10, 14, 15. Dice, hablando pues de la salvación de las personas: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Y aquí está el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y va a Isaías: cuán hermosos son los pies, ¿ve?, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahí está el Evangelio de la paz, pero está pensando en personas que anuncian el Evangelio. Entonces, cuando dice acá
hablando de esta pieza, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, lo que indica en primer lugar es que ese Evangelio que es de paz vino primero a mi vida y me da una seguridad al caminar, hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio. Cristo es ese Evangelio. Pero también yo debo, al caminar por la vida, llevar ese Evangelio a otras personas para que igual así como me dio paz a mí, le dé paz a los demás también. Y habla de una presteza, porque esto es caminar, correr muchas veces para llevar el mensaje de la paz. Calzados los pies con el Evangelio de la paz, entonces por lo menos trae esas dos indicaciones: vivir el Evangelio y compartir el Evangelio, llevar el Evangelio a otras personas. Se le llama el Evangelio de la paz. Y otra vez, Jesucristo, hermanos, es la paz. Jesucristo es la buena nueva, o el Evangelio para nosotros. En cuarto lugar tenemos el escudo de la fe, versículo 16. Sobre todo, y me llama la atención esa palabra, sobre todo, ya he hablado de tres piezas de la armadura: cinturón de la verdad, Cristo; la coraza de justicia, Jesucristo es nuestra justicia; el Evangelio de la paz como en los pies, que nos habla del caminar en el Evangelio y poder llevar el Evangelio. Pero ahora nos habla de la cuarta pieza, y él mira ahora el escudo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo. Bueno, algunos hermanos creen, porque el soldado usaba dos tipos de escudo: un escudo pequeñito, pero también hay un escudo grande que lo cubría totalmente a él. Ahí no se ponen de acuerdo en cuál escudo era realmente. Leía algunos que hablaban del escudo pequeño, que era para apagar los dardos del maligno. Bueno, siempre creía eso, pero escuché por ahí otro que hablaba que era el escudo grande, y que ese escudo era hecho inclusive de madera. Inclusive antes de ir a la guerra, dicen que ellos lo mojaban en agua. Bueno, en agua obviamente se puede mojar en otra cosa. Se mojaba en agua. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo, con sus dardos que les tiraban, que muchas veces si cae un dardo a la ropa, obviamente, pues, imagínense usted con la armadura que tiene y le cae un dardo, lo puede incendiar. Entonces, precisamente que el escudo grande, dicen, era para eso, era para cuando venía el dardo de fuego que mandaba el enemigo, entonces le pegaba al escudo y como estaba mojado, apagaba el dardo inmediatamente. En la guerra romana se hacía eso. Entonces, aquí también les traemos dos verdades, porque dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Está comparando ese escudo ahora con la fe. Pero tiene un resultado: con que podáis apagar. Es decir, es a través de la fe que el creyente puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Note que es todos. Y uno puede ver aquí que el maligno, el Satanás, los demonios, van a estar enviándonos a nosotros constantemente dardos de fuego. Y el creyente debe apagar esos dardos. ¿Cómo los va a apagar? Con la fe. Con la fe. Por eso se llama el escudo de la fe. El escudo es precisamente para apagar esos dardos. Y el escudo se presenta como la fe del creyente. Entonces hay dos cosas acá. En primer lugar, la fe aquí se refiere a la confianza que tenemos en lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa es la fe. La confianza que el creyente puede tener a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sabe, hermano? Yo experimenté esa confianza. Obviamente el susto vino después, pero ustedes saben que yo les he dicho, en el terremoto me encontraba con mi esposa en el sótano del edificio de Colores. Cuando estábamos allí y de repente que está temblando, que yo ni me di cuenta, la gente ve que empezó a ver bulla y ella salí yo. Y alcanzamos a pasar, a atravesar, salimos, llegamos donde está el garaje, y luego cuando comencé a subir las gradas, ahí tembló más duro, ahí fue donde se sacudió y eso se escuchaba que cimbraba el edificio. Y comenzaron a caer vidrios, hermano, y la gente adelante y todo. Ahí, definitivamente ahí yo pensé que yo quedaba ahí. Yo le dije: Señor, me voy contigo ya. Yo no entré ni en pánico, ni en zozobra,
hasta yo salí tranquilo. Mi esposa que dice de pronto que sí estaba, pero yo estaba mirando que no se cayera ese edificio, que al final me decía que yo estaba como letargado, puede ser, uno reacciona de diferentes maneras, pero después yo miraba y yo dije, si en mi vida la he visto para irme es ahí, con mi esposa. Yo pensé que me iba, yo dije, porque ya subiendo las gradas, hermano, y el remesón se hizo así, eso se sentía ese remesón, y vidrios cayendo. Yo dije, yo como 3 veces dije, Jesucristo, Jesucristo. Y primero dije, Jesucristo, ten misericordia, por favor. Y después volví y le dije, al final le dije, Jesucristo, pues en tus manos estoy entonces. Pero yo pensé que si moría, yo me iba con el Señor. Eso es lo más bonito. Y esa es la fe en la palabra. Dios nos dio a nosotros, hermanos, una fe de poder confiar en Él. Y por lo menos en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza viene de cierto, de lo que se espera. Es decir, Dios nos ha dado tantas promesas, Dios nos ha dicho cosas en su palabra y es una certeza que está en nosotros. Luego dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de algo que Dios dijo. A usted le pueden decir 1000 veces que la Biblia fue escrita por hombres, a usted le pueden decir 1000 veces que eso no es de Dios, que cuál Dios, pero usted tiene la fe en lo que dice la palabra de Dios y eso lo ha convencido a usted. Y caminamos en esa convicción, hermano. Así que la fe, en primer lugar acá, la fe es como el escudo. Ahora el enemigo va a atacar precisamente nuestras vidas y los dardos de fuego son malos pensamientos, malas ideas, inseguridades, incredulidad. Por lo menos un dardo puede ser que él perturbe nuestra mente con este terremoto que hubo y entonces entran pensamientos, pero ¿y dónde estaba Dios? Nosotros por la gracia de Dios no perdimos ningún ser querido, pero los que perdieron, ¿a dónde estaba Dios? Y todo. Yo escuchaba el testimonio de un pastor que salió todo herido, la cabeza, y él dice que él le oró al Señor y precisamente él está en el segundo piso y los 2 pisos de arriba le cayeron encima a él y dice que la plancha, no sé qué pasó, precisamente hace un arquito donde él quedó con su familia. Y él dijo que él está seguro porque él le rogó al Señor que lo liberara y bueno, pero es esa, la convicción, hermanos, podemos confiar en el Señor. Y en segundo lugar, bueno, ya lo dije, esa confianza nos lleva a apagar los dardos o dudas de incredulidad que normalmente envía el diablo a cada situación difícil. Hermano, esos son los dardos. Nuestra lucha, nuestra verdadera lucha es enfrentar todos los ataques que Satanás envía de hacernos dudar de la palabra. Cuando hay una situación difícil, hacernos dudar. Esos son los dardos que va a enviar. ¿Cómo apagamos esos dardos? Con la fe, como el escudo. Es por eso él pensaba en esa pieza. Nosotros por lo menos usamos Hebreos 10, 38, 39. Miren lo que dice Hebreos, hay muchos, pero Hebreos 10, 38, 39. Mas el justo vivirá por fe. Tú y yo vivimos, si somos justos, ya vivimos por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si el justo debe vivir por fe, pero si retrocede en ¿qué? En la fe, si deja de creer, si deja de confiar, ya no agrada a Dios. Por eso dice Pablo, pero no, bueno, el escritor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe preserva nuestra alma. Eso es, la fe preserva nuestra alma de todos los ataques de Satanás. Por eso la fe entonces es como un escudo, hermanos. Hay que usarla. ¿Cómo usted usa la fe como un escudo? Cada vez que se levanta, que hay una situación difícil que usted no entiende, hermano, no permita que los dardos del maligno vengan. Levante la fe como un escudo y apague esos dardos. Pero Jesucristo entonces es nuestra fe. Y estamos seguros frente al ataque del adversario a través de Jesucristo. Número 5, tenemos el yelmo de la salvación, versículo 17, la primera parte, y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo o el casco. Bueno, todos los que tienen moto acá saben el casco que le protege. ¿Para qué usa el casco? No, eso es para el guarda que me ve. No, no es para el guarda, el casco es para proteger su cabeza. Yo he visto gente que lleva el casco aquí colgado y creen que el casco es para proteger el hombro.
Y hay gente que usa el casco y tiene que estar asegurado, pero no, ellos se lo sacan y lo ponen así, y van así. Yo digo, hombre, y pasan por ahí, yo lo he visto pasar, hombre, un carro, una moto pasa, se estrellan, cae allá, hermano, ahí se fregó porque el casco sale corriendo para su lado y quedó sin desprotegido. ¿Para qué es el casco, hermano? Tiene que estar bien enganchado. No importa si va a la esquina en la moto, póngase el casco, engánchelo bien. Ah, pero es que voy allí 2 cuadras, y usted no sabe qué va a pasar. El casco es para proteger su cabeza. Y ahora dice, y tomad el yelmo de la salvación. Note cómo Pablo ahora ve que el soldado romano usaba el casco y era para protegerlo precisamente en las batallas, de la pelea con la espada y que le cascaran, no le dieran a la cabeza, sino que quedara en el casco, protección. Y Pablo dice, tome el yelmo, tome el casco de la salvación. Claro, entonces ahora está hablando que nosotros necesitamos tener protección en nuestra mente, precisamente de los ataques de Satanás. Así que el casco nos habla de la seguridad de nuestra salvación. De eso es que nos habla. Miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8 nos dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, ya hablamos, y de amor, esa coraza, pero dice, y habiéndonos vestido con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está. Con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de la salvación que tenemos nosotros está en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque, hermanos, la seguridad está en nuestros pensamientos. Siempre hemos dicho, de acuerdo a cómo pensamos nosotros, así actuamos. Y si nuestra mente, hermanos, está centrada en la palabra de Dios, nos da seguridad. Satanás siempre va a atacar entonces nuestra mente. Satanás va a atacar nuestros pensamientos. Veamos un ejemplo por lo menos. 2 Corintios 10, 3 al 6. 2 Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora note acá, ¿qué es esa fortaleza? Ya hemos visto destrucción, derribando argumentos. Entonces, muchas veces traemos argumentos en la mente, derribando argumentos, ¿y qué más? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay argumentos que son muy altivos, que quieren ir en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la batalla está en la mente. Como alguien escribió por ahí, Satanás pone, y los mejores dardos de él son los pensamientos que nos pone en contra de la misma verdad, en contra de la misma palabra. Hay una batalla en la mente de los pensamientos, y hay pensamientos tan fuertes que parecen una fortaleza, que aunque se les diga la verdad, se les predica el evangelio, pero no. Estos días precisamente, pues, la hermana Blanquita que vimos, hablamos un rato con un sobrino de ella, y cuando tocamos la palabra, hermanos, me salió siendo de Mita en Aarón. Y cuando le pregunto y me dice que de los 13, tiene más de 50 años, y desde los 13 años está el Mita en Aarón, yo digo, ¿quién va a derribar esos argumentos? Yo traté de irme por el lado, eso no es bíblico, porque yo le hablé de la Biblia, el otro se la ha visto, usted está siguiendo un hombre, usted está siguiendo libros que no, y que no, que la Biblia no la entiende nadie, que para entenderla necesitamos a Mita, que es el Espíritu Santo, y ahora Aarón, pero como Aarón ya murió, entonces ahora la esposa de Aarón, que es Mita, el Espíritu está en ella, y ella y los libros de que dejó Aarón, a través de ellos es que podemos entender la Biblia. ¿Quién derriba ese argumento? ¿Verdad? Y así muchas personas vienen aquí con esos argumentos, a no ser que la palabra de Dios sea la que derribe. Pero cuando ya nosotros tenemos la palabra firme en nuestros pensamientos, entonces nos da seguridad, nos da garantía. Y entonces todo lo que venga a atacar nuestros pensamientos, hermanos, la Biblia nos da seguridad. Entonces por eso el yelmo de la salvación es la seguridad de donde estamos, y ya nadie nos va a mover. ¿Te imaginas? Yo pensaba, y cuando vaya a evangelizar, a convertirlos para que vengan acá a su iglesia, ¿cómo que yo dije? Mita, congregación Mita, ¿cómo es que llama eso?
Yo decía, no, pero nosotros, a mí quién me va a convencer, yo estoy seguro de la palabra de Dios. De eso estamos tan seguros, hermanos, que ese es, y adquirir mayor seguridad. La idea del casco acá es que cada día nosotros en nuestro pensamiento adquiramos mayor seguridad de la palabra de Dios. Número 6, 17, la última parte. La espada del Espíritu, la última pieza, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De una vez aclara, y entonces otra vez Pablo está mirando al soldado, y el soldado tenía la espada. Y aquí hay un problema, porque algunos creen que esa espada se usa para defensa, se usa para ataque, pero es que todo el armamento que hemos venido observando ha sido de defensa, de protección nomás, la armadura. No sé, hermanos, pero algunos han dicho que esa palabra espada ahí, sabemos ya que es la palabra de Dios, pero que esa espada allí no se refiere a la espada para atacar, sino al cuchillo o al bisturí, digámoslo de esa manera, que carga. Usted sabe que cuando uno va a la guerra, cuando era montano, ahora ya no, pero yo usaba una navaja, y muchas veces cuando estaba en peligro yo la abría y me la metía por acá, la tenía abierta por si alguna cosa malo, ¿sí o no? Que se refería como a eso. Pero los soldados, tengo visto que los soldados, además de estar armados de todos lados, por aquí cargan cuchillos, navajas, y hasta por aquí más navajas. Entonces parece que se refiere a esa, que es como ya en ultimátum, pero más que todo es como para protección. Bueno, no sabemos exactamente, pero sí, la espada, aquí está escrita, la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. Así que sabemos que Pablo, al ver esa arma del soldado, la compara con la palabra de Dios, pero otra vez aplicándolo más como a la defensa. Eso es una espada pequeña entonces, y esto concuerda con Hebreos 4:12, porque Hebreos 4:12 vuelve a darle la misma figura de espada, pero ahora no para herir a nadie, sino para herirnos a nosotros mismos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Pero luego dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la meditación del corazón. Así que esa espada es más bien para abrirnos nosotros, espiritualmente obviamente, y sacar todo lo que es malo en nosotros, para que Dios más bien trabaje. Es como el bisturí, más bien, como una manera que Dios usa más bien para sacar todo lo malo de nosotros. El cáncer del pecado, esos, aún, ¿por qué no abre los pensamientos para que se salgan esos pensamientos malos y Él los renueva con su palabra? Esa es la idea. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos quedan otros hermanos y como el bisturí nos opera y lo sigue haciendo. Entonces, más que todo es eso, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es un arma de defensa, es que Dios la usa para que nosotros podamos ser más como Jesús. Entonces, esta espada, hermanos, corta lo malo en nosotros y nos afirma en nuestra fe. Por lo menos miremos el Salmo 119, Salmo 119, 9 al 11, y luego paso al 97. Mira lo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La única manera de limpiar el camino es la palabra. Con todo mi corazón con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La idea de guardar la palabra de Dios es no pecar. Entonces, cuando dice que tome la espada del Espíritu, es más que todo para que corrijamos nuestra condición. La armadura de Dios tiene que ver con revisar nuestra condición, y la palabra es el bisturí para arreglar las condiciones malas en nosotros. El Salmo, versículo 97 del Salmo 119: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he aprendido, porque he guardado tus mandamientos. Es la espada del Espíritu. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Ve? O sea que la palabra evita que nos vayamos por caminos que no son.
No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de maldad. ¿Para qué la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Para aborrecer todo camino de maldad. Así que no tiene que ver la espada para atacar al adversario, al enemigo, sino más bien para que destruya en mí lo malo. Y al destruir en mí lo malo, Satanás no tiene manera de penetrar mi vida. Jesucristo es nuestra espada. Él es la palabra de Dios segura para nosotros. Y termino con el número 7. Las piezas entonces son 6 del soldado romano. Pero ahora el apóstol Pablo termina como dándole un cubrimiento a esa armadura con la atmósfera de la oración. El punto número 7 sería la atmósfera de la oración, versículos 18 al 20. Vamos a leerlo. Ahí terminando la armadura dice, orando en todo tiempo. Hay que orar en todo tiempo, con toda oración, porque hay distintos tipos de oración, y súplica en el Espíritu. Ahí nomás hay muchas cosas. Hay que orar en todo tiempo, hay que orar con todo tipo de oración, y hay que suplicar en el Espíritu. Ojalá que no sea en nuestra voluntad, en nuestra mente, sino en la voluntad de Dios. Romanos 6, 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir? No sabemos. ¿Cómo orar ahora en esta catástrofe? No sabemos, pero el Espíritu nos guía, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Luego dice, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar por todos los santos, pero Pablo aprovecha. Y también por mí. Aquí sería por el predicador, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo orar. Yo comencé diciendo, hermanos, que yo no me pongo la armadura con una oración, pero yo sí puedo orar, porque esta armadura es fortalecida, como yo la entiendo, con la oración constante. Es decir, es la palabra de Dios, es Jesucristo. Es una vida que vivo constantemente en la armadura, en cada pieza, pero yo veo que se requiere la oración en cada pieza. Es decir, oramos para fortalecer la verdad en nosotros. Oramos para fortalecer nuestra justicia. Oramos para vivir y llevar el Evangelio. Oramos para vivir por fe y no por vista. Oramos para mantener la seguridad de nuestra salvación y oramos para vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Cada pieza de la armadura, Pablo la termina diciendo, aunque está el soldado romano allí, esa pieza o cada pieza de la armadura de Dios se incrementa en nosotros cuando tenemos un estilo de oración o tenemos comunión con nuestro Dios. Así que esto es bien interesante. Y eso es, hermano, entonces, la armadura de Dios, la armadura espiritual del creyente como una protección en medio de un mundo impío, donde Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, pero no va a poder, porque nosotros estamos protegidos por la armadura de Dios. Es decir, Dios es el que nos la ha dado. Y la manera entonces de nosotros no ponerla, sino mantenerla. Yo dije, todos tenemos la armadura de Dios en menor grado o en mayor grado, porque la armadura de Dios es Cristo. Usted no se la pone todos los días, pero usted sí la puede incrementar todos los días. Podemos incrementar la verdad todos los días. Podemos incrementar la justicia todos los días. Podemos incrementar el vivir el Evangelio, predicar el Evangelio todos los días. Podemos incrementar, hermanos, al desarrollar la fe, la confianza en el Señor todos los días. Podemos incrementar la seguridad en Dios todos los días. Y podemos, hermanos, usar la palabra para remisión de nosotros todos los días. Amén. Y obviamente todo esto se cubre en oración. Amén. Amén. Amén, Amén dijo Jackson. Bendiciones, mis hermanos. Por